Entre el momento, la modernidad entendida como momento histórico y la modernidad entendida como concepto estético, hay una relación nada armoniosa, hay una relación hostil. ¿Por qué? Porque la modernidad entendida como momento histórico es producto, momento histórico, siempre estamos en la civilización occidental, ¿sí? No lo aclaro, pero estamos hablando de la civilización occidental. Porque la modernidad entendida como momento histórico es producto del progreso científico y del progreso tecnológico. Abarca todos los cambios sociales del capitalismo. Incluye la revolución industrial. Incluye todo lo que generó la revolución industrial, que fue una economía creciente. Entonces, se considera ese cúmulo de eventos algo así como una idea burguesa de modernidad. Esta idea de burguesa de modernidad incluye el culto a la razón, por ende, lleva adelante la doctrina del progreso. ¿Qué significa eso? Que confía en la racionalidad del hombre en aras y en vías de un progreso, de una mejora. Por lo tanto, y en el mismo paradigma está la idea y el afianzamiento de la libertad en el hombre. Libertad, racionalidad, y que con la libertad, la racionalidad y el pujante crecimiento económico va a haber progreso. Quiere decir que es una idea de modernidad muy optimista y muy esperanzadora también. Claro que incluye el hecho de que hay confianza en la ciencia y en la tecnología. Acuérdense de esto. Acuérdense de la confianza que hay, que es lo que se pierde después en el siglo XX. La confianza en la ciencia y en la tecnología es nada más que un efecto de reflejo de la confianza en la racionalidad humana y en el conocimiento que otorga el ejercicio de esa racionalidad. Por eso, el afianzamiento de la ciencia y la tecnología. Todo este cúmulo de rasgos, claro, trae como resultado el interés por el tiempo. Pero, ¿el interés por el tiempo en qué sentido? El interés por el tiempo que se puede medir. Porque el tiempo que se puede medir es el tiempo que se puede pagar y es el tiempo que se puede cobrar. Entonces, aquel cúmulo de novedades y de logros, leídos como logros, trae el interés por el tiempo medible, y cada vez que el tiempo se puede medir, se puede comprar y se puede vender. ¿Y esto en qué resulta? En que el tiempo se puede calcular en dinero. El tiempo es dinero. Este modo de comprender la modernidad no se va a llevar bien con la modernidad entendida como concepto, yo anoté ahí estético, pero también lo pueden pensar como cultural. El concepto estético, cultural, claro que está en relación con lo que venimos diciendo del romanticismo. Recuerden que hay una relación hostil entre lo clásico y lo moderno. No se lleva bien. Lo romántico viene de alguna manera a negar, a discutir toda la vertiente denominada clasicista. El romántico siempre se
presenta como aquel que tiene coraje. En algún punto es un rebelde, hay coraje, hay arrojo en el romántico. Es capaz de asumir riesgos, lo que intenta es sorprender, intenta también proponer cambios y llevar adelante los cambios. Fíjense qué diferente es esta construcción del romántico respecto del clásico o de lo que se llama clasicismo. El clásico es prudente. El clásico es tan prudente que está en el límite de la cobardía. Justamente se instala en un lugar de dignidad, como de extrema dignidad. Intenta siempre acercarse al sentido de belleza universal, aquel que perdura a través de los tiempos. Si les ayuda, recuerden todo lo que se entiende por grecidad, como la belleza entendida no solo como universal, sino como equilibrada, proporcional, con las formas moderadas, contenidas. El clásico siempre mira con desconfianza los excesos. Aristóteles siempre pondera el justo medio, ¿no? La moderación, la tolerancia, como que la sabiduría, la belleza, va de la mano de la templanza. Por lo tanto, el espíritu romántico quiebra toda esa búsqueda de equilibrio. Y lo romántico, Stendhal dice, es una conciencia contemporánea de modernidad. Volvemos entonces a algunas características, así como conformamos el momento histórico, en qué sentido habría una relación hostil. Ya les avancé algo, pero todo ese arrojo y esa rebeldía conforman una actitud anti-burguesa. Es anti-burgués. El romántico está asqueado de los valores de la clase media y de la clase burguesa. Por eso su rebeldía, por eso propone anarquía, incluso propone apocalipsis. En general tiende a denunciar las posiciones hipócritas de los burgueses. A eso se lo denomina filisteísmo, ¿no? Toda la hipocresía cuando la clase media encubre un interés económico, lo encubre con valores intelectuales o culturales. A eso se denomina filisteísmo. Por lo tanto, denuncia, el romántico denuncia al filisteísmo. Hay un odio del romántico hacia el burgués. En general lo ridiculiza, se burla de él, cree que el burgués se expone con pretensiones tontas, y claro que hay toda una preocupación material que el romántico está criticando y está rechazando. Calinescu lo que dice es que lo que se da en esta relación hostil es una crítica por la oposición entre el romántico, que sería el revolucionario, y el filisteo. El primero que usa el término modernité es Chateaubriand. Y Chateaubriand lo utiliza, al término moderno, como sinónimo de mezquindad, de banalidad. ¿A qué modernidad se estará refiriendo? A la histórica, acusándola de mezquina, de banal. Si la acusa de mezquina y de banal, ¿qué es lo que está valorando?
está valorando la sublimidad, el sentimiento de lo sublime, trabajado por Kant, antes también estuvo trabajado, y después está, posteriormente a Kant se sigue trabajando ese sentimiento estético de lo sublime, que es un sentimiento de humillación frente a lo enorme, a lo desmesurado, y ese sentimiento como de humildad ante lo grandioso, en líneas generales, ¿no? Pero justamente deslumbrarse y sentirse muy pequeño frente a la inmensidad, puede ser de la belleza de la naturaleza, va absolutamente en contra, porque está divanando grandiosidad, naturaleza, belleza de la naturaleza, va en contra de un interés mezquino, de un interés comercial, ¿sí? Incluso ligado a la usura. Vamos a borrar la pizarra. ¿Por qué? O quizás, a ver, sí, pues quizás puedo seguir por acá. Hay una vertiente del romanticismo que en Francia comienza a fragmentarse. Por el contrario, en Alemania y en el Reino Unido, esta vertiente romántica, quizás lo podemos seguir por acá, en Alemania y Reino Unido tiene ciertas características que no tiene en Francia. Son dos reacciones distintas frente a la burguesía. En Alemania y en Reino Unido se da una reacción contra el racionalismo y contra la ilustración. Previamente esto ya había un germen en el siglo XVIII y se va potenciando en el siglo XIX. Lo que se empiezan a ver son retratos satíricos de la burguesía. Van a ver que cada vez que habla de burguesía habla del filisteísmo, así que ya ahí hay una crítica a la burguesía. Y en Alemania y Reino Unido se da esa reacción crítica satírica hacia el filisteísmo. En Francia se da una triple fragmentación del romanticismo, porque en Francia la fragmentación se da, no ocurre esto en Alemania y en Reino Unido, se da con la expresión del Parnaso con la expresión simbolista y con la decadentista. Parnaso, decadentismo, simbolismo, y no está ajeno lo que denominamos acá el arte por el arte. El arte por el arte, tal como anunciamos, aboga por la inutilidad del arte. Es decir, que aborrecen todo tipo de mercantilismo. Todas estas expresiones están en contra de la modernidad entendida como momento histórico. Están todas criticando esa especie de festín, ese aplauso de la ciencia, la tecnología, la razón aplicada. Todos estos elementos desembocan en lo que se denomina post-romanticismo. Todos estos elementos desembocan en el post-romanticismo. ¿Qué es el post-romanticismo? Es lo que me faltó
y dejé vacante este lugar para eso, tendremos que subir, en todo caso. ¿Por qué? Porque aparece lo que se denomina como segundo momento de la modernidad, que va a ser el modernismo. Esto sería, si quieren, tendría que ser una flecha hasta allá, pero lo podríamos poner como post-romanticismo. ¿Qué tipo de modernismo? El hispanoamericano. Modernismo hispanoamericano. Ya lo nombré la vez pasada, pero ahora pueden notar de dónde surge. Habíamos nombrado a Rubén Darío, pero piensen en Gutiérrez Nájera, hay muchos exponentes. Rubén Darío, ubíquenlo, nicaragüense, ubíquenlo en 1890. Hay en el modernismo hispanoamericano un rechazo profundo a España como autoridad intelectual. Hay un rechazo casi militante, ¿no?, a España como autoridad cultural e intelectual. ¿Qué es lo que, por dónde van los de, a qué atienden, qué fomentan, qué se lee en esa literatura y en esa poesía denominada modernista? Básicamente una atención a los detalles, una fascinación por los detalles, por las cuestiones mínimas. Algunos leen en eso la influencia del positivismo del siglo XIX, ¿no?, en esa atención al detalle. Claro, como dije antes, un cuestionamiento a la autoridad. Ahí está el espíritu rebelde del romanticismo. Para muchos en esa época, modernismo era un término peyorativo. Darío es el primero que lo usa con sentido aprobatorio. Es muy común que en una época, con algún término, en algún grupo se lo acuse, por ejemplo, de romántico, y que el gesto tome el guante y lo afirme y lo use a su favor. Es decir, que con mucho orgullo se instala en el lugar aprobatorio, el sentido aprobatorio del modernista. ¿Quiénes van a ser sus opositores? Digo, para abrir panorama hacia el siglo XX, los opositores de los modernistas van a ser los estructuralistas. Pero ya estamos en otro siglo. ¿En qué deriva? ¿En qué va a derivar? En el surrealismo del siglo XX. Solo lo anunciamos. Todas esas características modernistas luego resultan en lo que es el surrealismo del siglo XX. Van, si quieren la palabra, evolucionando o van cambiando. Por lo tanto, hay algo que voy a aprovechar y voy a borrar, pero hay algo que quiero que tengan presente. Fíjense cómo, fíjense los problemas que trae el término modernidad. Porque estamos viendo que modernidad es distinto de modernismo cuando se trata de modernismo hispanoamericano, pero hay otro modernismo hay muchos textos que usan la palabra modernismo y que no están pensando en Gutiérrez Nájera ni en Rubén Darío. Si ustedes se fijan cuando leen cuál era el idioma original de ese texto,
Y si ese texto estuvo escrito en inglés, que sea del Reino Unido o norteamericano, está trabajando el término modernism. Y si dice y se traduce como modernismo, en realidad está significando vanguardia. Y si dice vanguardia, estamos en siglo XX. Vamos a poner principios. Y sin embargo, va a usar el mismo término que el que habla de Rubén Darío. El otro problema que tenemos es que se utiliza la expresión edad moderna y se utiliza la expresión edad moderna para la filosofía que se inicia, podríamos poner como un inicio a Leibniz y que incluye como figura central a Kant. Quiere decir que estamos en siglo XVII, siglo XVIII, básicamente siglo XVIII, contundente siglo XVIII. También Hegel, que viene después de Kant, y es fin del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y es edad moderna. Y para complicar aún más, no sé si complicarlo, pero sí, vamos a complicarlo un poco más. Tenemos el término modernidad, pero diferente de este, porque es muy común que se use el término modernidad cuando se quiere referir a los cambios que se han dado en las ciudades. Siglo XIX, pero como si se tratara de algo urbanístico, arquitectónico. Cuando empiezan a haber cloacas, ya no se tiran más los desperdicios, las heces, la orina por las ventanas, y empieza a haber desagües cloacales. Cuando empieza a iluminarse la ciudad, cuando la noche ya no es tan oscura, y el deslumbramiento que produce París iluminada de noche, y todo ese cúmulo de fenómenos urbanísticos se los denomina modernidad, y en realidad es diferente el sentido que le estuvimos dando cuando hablamos de modernidad, porque cuando hablábamos de modernidad estábamos hablando de románticos, y hablamos de simbolistas decadentes, pero también hablamos del avance tecnológico y científico del siglo XIX. Entonces, lo que les quiero mostrar es que esta denominación moderno, modernidad, es complicada. Por un lado ayuda a entender, por el otro lado confunde. Hay que estar atento, porque incluso hoy usamos la denominación moderno en otro sentido, ¿no? Bien, ¿cuáles son las críticas de los modernos a los antiguos? Una de las grandes críticas que los modernos le hacen a los antiguos, vamos a borrar un poco esto, es el argumento de la razón. Estamos resumiendo mucho de lo que vinimos diciendo, estamos resumiendo, organizando este texto de Calinescu que tiene un montón de información, pero que a veces puede marear. Mi intento, lo que estoy tratando de hacer para ustedes es todo eso que leen, tratar de organizarlo un poco, porque sé que está pleno de detalles, pero que por momentos puede ser que los maree tantos detalles. Críticas, entonces, de los modernos a los antiguos. Se pueden organizar en tres temas. Uno es el argumento de la razón.
El argumento de la razón es ¿a qué se refiere? A la elaboración y la formulación de normas de belleza. Ya un poquito lo insinué hace un rato. Le critican que trate de formular cuáles son las condiciones que hacen a lo bello, o cuáles son las condiciones con las que se puede conseguir algún tipo de producto bello. Los que tengan presente la poética de Aristóteles, acuérdense que en la poética de Aristóteles están las tres condiciones formales de belleza para la poesía. Él está pensando en tragedia, ¿no? Esa especie de expresión del triunfo de la racionalidad, donde la racionalidad va de la mano con la posibilidad de crear algo bello, eso es lo criticable. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la mímesis, por eso lo llevé a Aristóteles, la verosimilitud, como si la verosimilitud constituyera una especie de armonía de todos los requisitos de belleza, las normas, las reglas. Los neoclasicistas son muy amigos de generar normas, reglas, de cómo con eso se está viendo que la razón va de la mano de la belleza, con lo cual se potencia la importancia de la racionalidad para lograr el producto bello o la creación bella. Vean que la razón y lo bello están unidas. Esta es una crítica, ¿sí? Los modernos, entendidos como románticos, ¿no?, van a estar en contra de esto. Segundo argumento, el argumento del gusto. Este curso no va a profundizar sobre la cuestión del gusto, pero sepan que lo fundante es el gusto desde Kant, la constitución del gusto, y que el gusto tiene esa ambición y pretensión de universalidad en pleno siglo XVIII. Los modernos dicen, los antiguos muestran las cosas de modo primitivo. En su poesía reflejan las costumbres bárbaras, rudas, y los modernos dicen que deben mostrarse esas costumbres como deberían suceder. Es decir, que la idea es instruir, la idea es complacer. Siempre hay una idea de combinar lo útil con el placer. Tercera crítica, el argumento religioso. Es un tema central, moderno, la cuestión de la conexión entre el cristianismo y la modernidad. Es un problema, es decir, cómo combinar la religión con la racionalidad. Es decir, religión y progreso no se llevan bien. Entonces, hay argucias y estrategias que tratan de elaborar para tratar de conciliar religión y progreso. Por ejemplo, Descartes. Descartes es un trabajador para tratar de que haya diálogo y que haya lugar para las dos, para la razón y para la religión. Por algo, la tercera meditación cartesiana es la demostración racional de la existencia de Dios. Hasta aquí estamos viendo estas críticas. Estamos ya empezando a cerrar el tema de Calinescu. Seguimos en una segunda etapa.